nos da un caudal de 0.1 metro cúbico sobre segundo. Ahora necesitamos pasar la velocidad angular, que nos la da en revoluciones por minutos, a radianes sobre segundo. Y tenemos este factor de conversión, 1320 RPM por 2pi sobre 60, que son los 60 segundos que tiene un minuto. Y nos da 138.23 radianes sobre segundo. Si calculamos las velocidades periféricas a la entrada y la salida, tenemos la ecuación de la velocidad periférica, que es U igual al radio del rodete a la entrada o a la salida por la velocidad angular. Entonces a la entrada tenemos un radio de 0.05 metros y la velocidad angular a la que gira, que va a ser igual para los dos casos, tanto a la entrada y a la salida, de 138.23 radianes por segundo. Eso nos da 6.91 metros sobre segundo como velocidad periférica a la entrada. Después calculamos la velocidad a la salida. Igual tenemos un radio de 0.15 metros y una velocidad angular de 138.23, lo que nos daría 20.73 metros sobre segundo. Entonces, el enunciado nos decía que no tenía prerrotación y que porque tenía un ángulo de 90 grados. ¿Qué significa eso? Que no va a poseer una componente periférica, lo que es la velocidad absoluta. No va a tener una componente periférica, sino que solo va a ser una componente meridional. Lo podemos calcular con la ecuación de caudal, que es pi por el diámetro en ese punto, por el ancho de la entrada o por el ancho del rodete, por la velocidad meridional, que aquí la describimos, que va a ser igual a C sub 1. Despegamos para velocidad meridional porque conocemos el caudal y estos datos que son meramente de la geometría del rodete. Y por último nos da una velocidad de 6.37 metros sobre segundo. Entonces, como ya lo habíamos dicho, la C sub 1 va a ser igual a la C sub 1 meridional, que es 6.37 metros sobre segundo. Ahora, para la velocidad relativa, en la entrada utilizaremos Pitágoras, porque a la hora de construir los triángulos de velocidades, que más adelante los muestro, se me voy a ponerlo por aquí, sabemos que no tenemos componente periférica, por lo tanto tenemos un triángulo rectángulo. Y para encontrar la velocidad relativa tenemos que W es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la velocidad absoluta del rodete más la velocidad absoluta del fluido. Sustituyendo datos tenemos una velocidad relativa de 9.40 metros sobre segundo. Luego, para encontrar las velocidades a la salida, conocemos ya estos datos, que lo hemos calculado aquí arriba, lo hemos calculado más arriba, y nos da también el ángulo beta a la salida y el caudal que se mantiene constante. Entonces podemos conocer la componente meridional también a la salida con el caudal. De igual manera, al ejercicio anterior, a la ecuación anterior, despegamos para la componente meridional y tenemos que nos da 4.24 metros sobre segundo. Ahora podemos conocer el valor de la C sub 2 periférica, que viene dada por la velocidad absoluta del fluido en la salida menos la componente meridional sobre la tangente del ángulo beta a la salida. Y tenemos despegando, bueno, ya teníamos despegado, solucionando, sustituyendo datos, tenemos una velocidad periférica de 10.23 metros sobre segundo. Luego, para calcular
el valor de la magnitud de la velocidad absoluta a la salida, utilizamos otra vez Pitágoras. Utilizamos la salida. Utilizamos Pitágoras porque, a ver si puedo dibujar. Tendríamos la componente así, donde aquí tenemos la meridional y aquí tenemos la periférica. Por lo tanto, la velocidad, para calcular la velocidad absoluta, simplemente aplicamos Pitágoras y obtenemos un resultado de 11.07 metros sobre segundo. Más adelante vamos a ir haciendo una recopilación de todos estos datos para verlos de mejor manera. Luego conocemos el ángulo alfa en la salida del rodete y calculándolo como la tangente inversa de la componente meridional sobre la componente periférica. Y eso nos va a dar un ángulo de 22.51 grados. Entonces ahora ya podemos aplicar la ley de cosenos, porque aquí en este caso sí tendríamos un triángulo que no es rectángulo, con ángulos diferentes a 90 grados. Entonces reacomodamos para solo sustituir los datos que nos pide la ley del coseno. Más adelante vamos a ver el triángulo de velocidades y tenemos una velocidad relativa a la salida de 11.326 metros sobre segundo. Realmente esta velocidad para los tres casos varía poco, siempre nos estaría dando 11.3, en algunos casos 11.4 o 11.34 o 11.33. Entonces aquí tenemos un resumen de los valores que hemos extraído para una velocidad angular de 130.320 revoluciones por minuto. Tenemos los datos extraídos. Bueno, este dato más adelante lo vamos a calcular, lo puse aquí, se me fue. Vale, entonces empezando a responder los literales, luego de haber hecho todos los cálculos, nos pide el primer literal que veamos si es una máquina motora o si es una máquina generadora. Entonces, esto lo podemos conocer con la diferencia de los momentos cinéticos. Entonces, si reemplazamos cada una de las variables que nos pide, sabemos que la componente periférica absoluta en la entrada es 0 porque tiene un ángulo de 90 grados y solo tiene componente meridional. Este término se estaría cancelando y solo nos quedaría 10.23, que es la absoluta en la salida, la absoluta del fluido en la salida por la la componente periférica en la salida, y nos da menos 212.07 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Entonces, como ya habíamos visto, una característica de las turbomáquinas generadoras era que esta diferencia iba a ser negativa, es decir, menor que 0. Entonces podemos concluir que estamos ante una turbomáquina generadora. Podría ser una bomba o un ventilador. Entonces, para el literal B, donde nos pide que encontremos si los alas están curvadas hacia adelante o hacia atrás, utilizamos el ángulo beta para guiarnos y tenemos esta regla. Si el ángulo beta es mayor que 0, entonces están curvados hacia adelante. Si el ángulo es igual a 90 grados, son álabres de salida radial. Y si son menores que 90 grados, son álabres curvados hacia atrás, ¿verdad? Entonces, en este caso, como nuestro beta es 22 grados, es decir, menor que 90, podemos concluir que el álabe es curvado hacia atrás. El literal C nos pedía las componentes periféricas, creo, de las velocidades, y tenemos a la entrada 6.91 y a la salida 20.73. El literal D, creo, nos pedía la relativa,
del fluido con respecto al rodete, y a la entrada tenemos 9.40 y a la salida 11.33. Por último tenemos la absoluta del rodete, que a la entrada sería 6.37 y a la salida 11.07 metros sobre segundo. Y el literal F nos pedía dibujar los triángulos de velocidades. Entonces, para la entrada tenemos este pequeño esquema donde tenemos la absoluta del fluido horizontal, y tenemos el ángulo alfa 1 de 90 grados, y aquí podemos ver que no hay una componente meridional de esta otra periférica, de esta velocidad, ya que todo está sobre la componente meridional. Entonces esto sería igual, la C sub 1 sería igual a la componente meridional, y la periférica sería 0. Luego la relativa, como lo hicimos por el teorema de Pitágoras, nos da 9.40 metros sobre segundo. Luego la salida, si tenemos aquí abajo, horizontal siempre, la absoluta del fluido, y ahora sí hay componente periférica y meridional de la velocidad C sub 2, la absoluta del rodete, y bueno, nos da el ángulo beta como tal, que es de 22 grados, y nosotros encontrábamos el ángulo alfa, que es de 22.51 grados, y la velocidad relativa también a la salida. Por último, nos pide calcular la energía intercambiada en el rodete de las dos formas de la ecuación de Euler. La primera es la diferencia de momentos cinéticos sobre la gravedad. Sustituyendo datos, nos daría 21.62 metros la altura hidráulica. Y de la segunda forma, tenemos las diferentes alturas. Sustituyendo datos también, nos daría también una altura hidráulica de 21.60. Si nos fijamos, para ambos casos, aplicando la primera o segunda forma, nos daría el mismo resultado. Entonces, como es una turbomáquina generadora, aquí este signo indica eso, que es una turbomáquina generadora, no porque la energía como tal sería 21.60. Por último, el literal nos pide calcular el grado de reacción de la máquina, y tenemos que el grado de reacción relaciona la altura de presión sobre la altura total. Entonces tendríamos la diferencia de los cuadrados de los componentes de la velocidad absoluta del rodete, tanto en la entrada como en la salida, sobre 2G, y eso dividido sobre la altura hidráulica. Y a eso le restamos 1, dándonos un grado de reacción de 0.81 grados. No sé, ingeniero, si presento el mismo procedimiento para la velocidad de 1000 RPM y 1650. Solo presénteme una tabla resumen de todas las RPM. Ok, bueno, como tal, yo hice tres tablas en este caso. Aquí está para 1320. A ver. Aquí está para 1000 RPM. Y lo que le mencionaba, que este valor de la relativa en la salida no variaba tanto. Y por último, la relativa para 1650 RPM tenemos este otro cuadro. Bueno, vamos a otro grupo entonces. Gracias. Bueno, gracias por lo que... El grupo 12. El grupo 12, ¿se encuentra alguien? Otra vez no. Bueno. Sí, aquí estamos. Presente el ejercicio 2.
Permítame, ingeniero. Ahorita, ingeniero. Ay, sí. ¿Qué onda? Ah, vaya. Yo pensé que era... Yo pensé que... Luego quiero que el grupo... Del grupo 14 hay alguien. El grupo 14. Aquí, ingeniero, aquí. Vaya, Brian Josué, hagan una tabla. Ustedes calcularon todos los datos para diferentes RPM, ¿verdad? Hicieron una tabla. El grupo 14, ingeniero. El grupo 14. Hagan una tabla donde se vean cómo cambian las variables con las diferentes RPM. Ingeniero, nosotros del grupo 16 es Brian Josué. Le di grupo 14 de ese. no, que yo pensé que fue lo del grupo que había ¿Es del mencionado. grupo 16? Sí, Brian Josué, no sé si es... del grupo Usted tampoco que participó mencionó, en la clase pasada, ¿va? No, nosotros no hemos participado. Va, entonces prepara esa tabla. Bueno, ¿Me comprende? Y para las diferentes RPM, péguelas ahí rápido, péguelas para que eso me va a explicar usted cómo cambian las variables. bueno, En el ejercicio 1. bueno, está bien. Bueno, entonces, ingeniero, en este caso somos el grupo 12, entonces a mí me toca explicar el ejercicio 2. El ejercicio 2 dice: en el rodete de una turbomáquina, la componente meridional de la velocidad absoluta se mantiene constante y la energía intercambiada en el rodete es de 45 metros. El radio de rodetes es de 450 milímetros y a la entrada gira a 600 revoluciones por minuto. Considerando que el flujo abandona los álabes sin componente periférica, nos da los ángulos a la salida y a la entrada. En la salida tenemos beta, que es 11.86 grados, y alfa 1, que sería 15 grados. El primer literal nos dice que si identificamos que si es turbomáquina si es turbina o si es bomba. Para eso primero ocupamos la primera ecuación de Euler y nos dice que como no tiene velocidad periférica a la salida, entonces se hace C2, 1, y entonces aquí vamos a tener siempre positiva esta ecuación y eso es lo que significa que va a ser una turbina hidráulica. Ya en el literal B nos pide calcular el radio de la salida de rodete. Ya como conocemos datos para los ángulos, primero encontramos las velocidades, las componentes de la velocidad absoluta, la de C1. De ahí, teniendo eso de la velocidad absoluta C1, nos vamos a calcular, todos los datos que vamos a calcular ahorita son para la entrada. Entonces primero calculamos las componentes periféricas de la velocidad absoluta, que ya la tenemos. Después de eso calculamos la velocidad absoluta del fluido. Eso también lo podríamos haber hecho encontrando la velocidad. No podemos haber encontrado la velocidad absoluta, pero también nos va a servir al final para armar los ángulos. También a la salida del rodete ahorita vamos a calcularlos para la salida del rodete, que nos dice para encontrar la velocidad, la velocidad meridional. Como también en una condición nos dice que la velocidad meridional son iguales, entonces una vez encontrando la velocidad meridional de 1, podemos ocupar también para la salida, que sería de 3.8617. Y también como no tenemos componente periférica a la salida, eso también nos indica que la alfa va a ser de 90 grados. Y también ocupando la ecuación de velocidades relativas podemos encontrar el radio que nos pide el literal B. Entonces sacamos yo en este caso lo hice de esta manera, planteándola como W coseno de beta igual a
velocidad con la que quiera entre radio 2, que es el que nos pide. Después la planteé otra ecuación, que sería la W, seno de beta igual a la componente de la velocidad. Después dividiendo la ecuación 2 entre la ecuación 1, nota esto, que tenemos la que suba la página anterior. Sí, sí. Para que explique de dónde sale la relación W2 coseno de beta 2 igual a menos omega R2. Permítame. Esa es la componente periférica. Permítame. Espérame, que aquí me confundo porque en los triángulos los tengo esto. Es la componente del triángulo. Vamos a ver. En este caso sería esa componente creo que sería. O sea, ¿cree o no sabe? Porque si me dice cree, está adivinando. Sí, sería ese, ingeniero, porque es a la salida. Aquí está. Sería la componente, entonces esa sería la componente. ¿Y por qué otra vez la vuelve a multiplicar por radio? Para tener la velocidad absoluta. Bueno, es que la ecuación 1 sería la componente igualada a la velocidad absoluta. Entonces eso sería, por eso le puse omega por el radio. ¿Sabían ahí, ingeniero? ¿O me he equivocado? Es que no veo de dónde saqué la ecuación. Explique cómo sacó esa ecuación. ¿De dónde la sacó? Pues, o la copió de algún libro. No, solo la copié nada más, pero Es que ese es el problema, si ustedes se preocupan de andar copiando soluciones, no van a aprender. ¿Por qué después multiplica omega por R2? porque Así encontró la ecuación. así la copié de un libro, ingeniero. Encontré el problema resuelto en un libro parecido. No, nada que ver. Sí, porque si la copió es porque vio que era igual o parecido. No, esa ecuación no sé, pero le pregunto porque esa ecuación Ingeniero, no le veo a esa ecuación. ¿Alguien del grupo que le pueda ayudar? ¿Usted, David, es del grupo de él? No, pero yo estaba viendo esa solución que presenta el compañero y omega por R2 es el símil de U2 y eso es lo que yo entiendo que él ha puesto ahí, pero no sé, para conocer la velocidad U2, entonces él la saca de un solo y hace como las relaciones de eso, entonces por eso tiene esa ecuación así. Entonces, David, ¿está buena o está mala esa ecuación? Vamos a ver usted que la está revisando ahí. Pues, ¿Está buena? pues yo la veo que está buena, ingeniero. Está buena esta ecuación. No solo porque Sergio sea su amigo, usted ve. No, es que W2 por coseno de beta 2 está bien.
igual a C2U, creo que en este sale con, no tiene componente tangencial la velocidad absoluta, entonces es cero, ¿verdad? Menos U2, él parte del supuesto del análisis vectorial, entonces... Bueno, entonces, ¿cuál es? Ahora díganme, ¿cuál es el problema de esta solución que ustedes han hecho acá? ¿Qué le falta a esta solución para poderse ver, para poder tiene que decir que U2 es igual a omega por R2, ahí tendría que decir él. Pero Sergio Rafael, ¿qué le falta a esta solución para que se vea completa, para que se entienda qué representan esas ecuaciones? ¿Qué le faltaría? Indicar en qué componente está, lo que pasa es que como le faltan los triángulos de velocidad. Sí, pero ustedes no pueden estar haciendo ecuaciones si no representan los triángulos de velocidad. ¿Ok? Lo mismo en el problema que presentó el grupo anterior, el problema 1. Ustedes no pueden comenzar a hacer los problemas utilizando ¿cómo se llama? Las componentes vectoriales de las velocidades si no hacen los triángulos de velocidad, pero que se perdieron. Sí, ahí fue. Oiga, ¿aló? Perdón, ingeniero, que le interrumpa, es que creo que ahí fue un error mío porque la explicación partiría más que todo empezando aquí que la velocidad relativa se pone aquí en esa como es vectorial, entonces aquí solo la trabajé en componentes tangenciales, entonces por eso la puse así con el seno y el coseno. Pues sí, imagine que ya no se acordaba de dónde había salido eso. Sí, es que lo pasa. Óigame pues, porque no hacen los triángulos de velocidad, o sea, cuando hagan la solución, cuando vayan suba a la página anterior. Sí. Desde aquí, cuando ustedes van a hacer todo acá, aquí, calculando la velocidad absoluta, aquí necesito ya ver el triángulo de velocidades, ¿verdad? Esto de poner solo las ecuaciones, eso no. Tienen que dibujar los triángulos de velocidad aquí a la par. Lo primero, triángulo de velocidad, poner las variables y luego comenzar a sacar las ecuaciones. ¿Okay? Si van a trabajar en la entrada, si van a trabajar en la salida, entonces el triángulo de velocidad de la salida, ¿vale? Entonces aquí voy a trabajar a la salida, entonces hago mi triángulo de velocidad a la salida y ahí visualizo las variables. No voy a hacer los triángulos de salida al final. Al final se los pido, pero esa era para ver si ustedes habían estudiado el libro. Vean el libro, el triángulo de velocidad es bien importante porque de ahí se derivan todas las ecuaciones. Si ustedes tienen claridad de los triángulos de velocidad, cualquier ecuación pueden sacar y les va a resolver las velocidades que ustedes quieran calcular. ¿Ok? Bueno, y otra cosa, este W que tienen en la ecuación 1 no se utiliza porque tenemos un W para la velocidad relativa. ¿Okay? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Cuando en vez de poner W, igual el problema anterior tenía ese error. En vez de poner W, voy a poner N por 2pi entre 60. O sea, ahí estoy convirtiendo la RPM, la estoy convirtiendo en radianes por segundo, ahí en la ecuación. Este W de velocidad angular no lo vamos a utilizar porque crea confusión con este W de velocidad relativa. Ingeniero, perdón, el W de la velocidad angular se refiere a omega, ¿verdad? ¿Cómo es esa? Se está refiriendo a omega para velocidad angular, ¿verdad? Vaya, continuemos. Sí, ¿quién habló ahí? Perdón, no, Eric, es que estoy viendo su recomendación de si no usar omega, sino que usar n por pi entre 60. N por 2pi entre 60. Vaya, bueno. N por 2pi entre 60. Porque así evitamos utilizar W de radianes por segundo. ¿Verdad? Porque ustedes aquí lo diferencian. Ustedes aquí lo pueden diferenciar, ¿verdad? ¿Ok? Diferencian W de omega, pero escrito, ¿creen que lo diferenciarían? No. Escrito a mano lo diferenciarían.
Quizás no, ingeniero. ¿Cómo? Quizás no, ingeniero. No lo escucho, Camilo. Quizás no lo diferenciaríamos. Es bien difícil porque omega es una letra griega que nosotros no la hacemos, pues, ¿verdad? Para nosotros al final el trazo va a ser casi parecido. Tendríamos que estar demasiado concentrados para hacerla bien, para hacer la diferencia, ¿va?, entre las dos letras. Entonces por eso no se recomienda utilizarla. ¿Quedamos claros en eso? Muy bien, entonces recuerden, cuando vaya a resolver las velocidades, ahí trazo los triángulos de velocidad, porque me van a servir para sacar cualquier ecuación. Muy bien, continuemos, Sergio Rafael. Bueno, continuar en ese caso y poniendo el triángulo que usted nos mencionaba, que sería en este caso, pero como en el literal ese nos estaba pidiendo más que todo ¿cómo se llama? La R. Entonces yo lo que hice, saqué las dos ecuaciones que estaban antes, que estaban en amarillo. La primera relación la descompuse en su componente meridional y la componente absoluta. La absoluta sería la omega R2 y la otra, la meridional, sería la que tiene C2. No, permítame. ¿Cuál es la absoluta? La absoluta sería la que tiene la velocidad angular multiplicada por el radio. No, esa no es absoluta. Bueno, sí es absoluta, pero absoluta también es C. O sea, si usted dice absoluta, tiene dos velocidades absolutas, U y C. Solo con absoluta no diferencia esa velocidad, porque cualquiera diría, bueno, ¿quién es C o U? ¿Verdad? Esa es la velocidad periférica del rodete. Bueno, entonces sería la velocidad periférica en la ecuación 1 y la velocidad meridional en la ecuación 2. Pero, la velocidad periférica del rodete. El rodete. Bueno, entonces ya teniendo esas dos ecuaciones, dividí 1 entre la ecuación 2 para despejarlo de radio. Ya ha sido algo. Bueno, ¿cuánto es el radio? 270. ¿Está bien? ¿Está bien? Metro. Sí, está bien. Metro. 270 milímetros. Está bien. No tiene importancia. ¿Y el signo menos por qué es que le dio? Vamos a ver. Viene aquí desde las ecuaciones salió. Desde las ecuaciones salió, y más que todo es ocupando la ecuación de las velocidades relativas. Por eso será el signo menos. Pero es que el signo menos que le sale arriba, hay un signo menos ahí que no le entiendo dónde es que lo saca. Aquí, desde la velocidad relativa. Espérame, ecuación 1. ¿Y por qué le pone el signo menos ahí? Porque la velocidad, no tenemos la velocidad C2, porque es 0, dice, en la salida de 0. Entonces, y después le resta la otra velocidad, la absoluta periférica. Entonces desde ahí va restando el signo. Es decir, pero ¿cuál es su dirección positiva? ¿Cuál es su dirección positiva? Es que miren, si quieren hacerlo vectorialmente, tienen que concentrarse bien en los sentidos de los vectores, ¿verdad? Entonces, W2 coseno de beta 2 es una componente vectorial de omega 2, ¿verdad? Aquí le falta, si usted lo quiere hacer vectorialmente, entonces tenemos que aplicar el álgebra vectorial como lo es. Después de haber escrito la diferencia vectorial C2 menos U2, ¿qué tuvo que haber seguido? Porque aquí no estoy haciendo la diferencia vectorial aquí abajo, ¿verdad? ¿Quiero ver? Bueno, en el caso de C2 sí, pero omega 2 solo una componente tiene. Omega 2 tiene dos componentes. Entonces, seguido de expresar esa diferencia vectorial, tuvo que haber dicho, voy a hacer sumatorias de las componentes X de los vectores, ¿verdad?
o sumatoria en dirección X de las componentes vectoriales. Ahí sí ya tiene sentido la ecuación que va a escribir abajo. Porque omega 2 coseno de beta 2 se puede decir que es una componente en X, ¿va? Igual que C2U es la componente X de C2, pero C2U es la componente X de C2, del vector C2. Y U2 es la componente X de U2 que, como no tiene componente en Y, es el mismo vector, ¿va? Es la misma magnitud. Pero eso hay que escribir un paso intermedio, diciendo que voy a hacer esa suma de componentes vectoriales en dirección X. Y ahí tengo que ponerle ese signo al sentido, si lo quiero hacer así. Esa es la ventaja de usar los triángulos, que usted dibuja el triángulo y del triángulo usted puede sacar ahí leyes del coseno, leyes del seno, Pitágoras, y no le interesa tanto, y no le interesa el signo porque no está trabajando con los sentidos, ¿verdad? No le interesa porque no está trabajando con componentes vectoriales, está trabajando con los lados del triángulo. No sé si se comprende eso o lo estoy confundiendo más. No, está bien. ¿Se comprende, verdad? Sí, lo comprendí. Ok, entonces, para todos, si vamos a hacerlo vectorialmente, nos podemos meter en un problema. O sea, hay que estar bien concentrados en los sentidos de las componentes. Si estoy haciendo suma en X, suma en Y, ¿verdad? Lo mejor es poner los triángulos y de ahí sacar las ecuaciones. Muy bien. Vaya, por favor, Sergio. Y en el literal C nos pide si cambia el ancho del de entrada es de 25, que calculamos el nuevo caudal. También solo cambia el ancho, ¿va? Sí, solo cambia el ancho en ese caso. Y el de caudal no de 0.2729.7 metros cúbicos entre segundo. ¿Y ese H, Sergio, qué es? Ese H. Ahí el ancho del rodete. Ajá. Ahí el ancho del rodete lo vamos a conocer como B labial. Sí. B bueno. Así vamos a conocer el ancho para todos. B1, B2. ¿Ok? Y luego los triángulos de velocidad. Muy bien, Sergio, muchas gracias. Vale, sí. Y bien, sí, vayan tomando en cuenta todas esas observaciones. De eso se trata esta presentación de problemas. Una cosa que deben de tener bien presente es de que en este problema no hemos considerado pérdidas, ¿ok? No hemos considerado pérdidas, no hemos considerado rendimientos. Ya verán ustedes cómo se afectan las ecuaciones cuando se consideran rendimientos. Bueno, muy bien, Sergio, muchas gracias. Vamos a ver el grupo, ¿qué grupo habíamos quedado pendiente? El grupo 12, ¿verdad? 16. 16, perdón. ¿Usted, Sergio, de qué grupo es? Del grupo 12. 12, muy bien. Va. Veamos el grupo 16. Bueno, pues, no sé si ya mira. Sí. Va, muy bien. Bueno, aquí está el resumen. Háganlo más grandecito, por favor. Háganlo más grandecito. Más. Dale, que todavía bueno. Ahí está bien. Vaya, veamos. Ahí está bien. Vaya, veamos. No mucho, me pasó. Bájenlo un poco. Va, muy bien. ¿Qué podemos ver ahí? ¿Quién está presentando? Jorge Luis. Sí. Dígame, Jorge Luis, ¿qué podemos ver respecto a la altura que cambiar en rodete en función de la RPM? A mayor RPM aumenta la energía que se intercambia en el rodete. Exacto. ¿Por qué cree usted que sucede eso?
porque aumenta la velocidad periférica. Muy bien, aumenta la velocidad periférica, ¿verdad? La verdad es de que, bien como digo el grupo primero que puso, ¿verdad? Que vean la variación que tiene la velocidad relativa a la entrada. Es bien poca, ¿verdad? Es bien poca. Entonces, la diferencia entre la entrada y la salida de las dos velocidades relativas casi se mantiene, ¿va? Una unidad, 2 unidades. ¿Lo ven? Sí. Casi se mantiene, ¿verdad? ¿Miren? Sí. Las diferencias entre media 1 y media 2 para cada RPM se mantiene. Ahora veamos las diferencias de la velocidad periférica. Miren. Para 1320, ¿cuál es esa diferencia? Casi son 14, ¿verdad? Son 1382. Casi 14. Para 1000 RPM, 10, ¿verdad? O sea, ya 10. Para 1650, ¿cuánto sube la diferencia de velocidad periférica? Como 17. Sube 17. ¿Okay? Entonces ahí pueden ver ustedes cómo la velocidad de operación como es una bomba, ¿verdad? ¿Se recuerdan que es una bomba? El problema 1 es una máquina, es una turbomáquina generadora, es una bomba. Exacto, entonces ahí pueden ver ustedes cómo en una bomba, a medida aumentamos la RPM, aumenta el H. O sea, nos da mayor energía al fluido. ¿Okay? Entonces ahí podemos ver cómo afecta la diferencia de RPM, cómo afecta el aumento de la RPM en la diferencia de velocidades periféricas. A mayor RPM, mayor va a ser la diferencia de velocidades periféricas. Y esa diferencia, por supuesto, ahí lo elevamos al cuadrado, ¿verdad? Porque así nos dice alguna forma de la ecuación de Euler para poder sacar la energía. O sea, ustedes aquí podrían sacar la energía todavía en función de velocidad periférica del rodete, la energía en función el cambio de energía en función de velocidades relativas y el cambio de energía que experimenta el fluido en términos de la velocidad absoluta, C1 y C2. Ahora, miren cómo cambia C1 y C2. Para 1320, los mismos valores les da casi. No puede ser. Sí nos dio los mismos valores. Veamos a alguien ahí que lo haya hecho. Por favor. Vamos a ver. Eliseo Andrés. Ingeniero. Ajá. Bueno, yo no soy del grupo. Ingeniero, yo no pertenezco a este grupo, pero igual yo resolví este ejercicio. Y como la velocidad C1, o sea, la velocidad absoluta a la entrada, se relaciona con lo que es con la velocidad absoluta meridional, porque periférica no presenta. O sea que ajá. Sí, tiene razón, sí. Entonces, por eso es que se mantiene constante en cualquiera de las tres velocidades. Repito otra vez, por favor. Vaya, como esta velocidad está directamente proporcional bueno, está relacionada con el caudal. Bueno, a partir del caudal, el mismo. sí, se mantiene, o sea, como la entrada del triángulo no tiene componente periférica en la velocidad absoluta, o sea, la C1U es 0. Solo va a tener componente meridional. Por eso que se mantiene constante en cualquiera de las tres velocidades. Porque solo depende de las dimensiones del rodete y del caudal. Sí. Y estamos suponiendo que la bomba, aunque cambiemos la RPM, ella operaría al mismo caudal. Bien, esa es la respuesta. Por eso C1 permanece constante. Veamos C2. C2 sí varía. Aumenta, ¿verdad? Aumenta con las RPM. Sí, aumenta con la RPM. O sea, pero esto es, muy bien lo que dice Estuardo, esto es
si la bomba se mantiene operando al mismo caudal. ¿Cómo se hace eso? Tengo la bomba impulsada con un motor de velocidad variable, ¿ok? Y la pruebo a 1000 RPM para un caudal de 100 litros por segundo, ¿verdad? Va. Luego aumento el caudal, aumento las RPM del motor a 1320, pero regulo el caudal porque tengo una válvula en la descarga de la bomba y tengo un medidor de caudal, ¿va? Entonces regulo la válvula de tal manera que la bomba opere al mismo caudal. En esa condición es que estamos acá presentando este problema, ¿verdad? Y la bomba presentaría ese comportamiento. Vean ustedes, por ejemplo, ¿por qué el beta 2 permanece igual? ¿Será porque el ángulo de los álabes a la salida es el mismo? ¿Pero por qué? El beta 2 es el ángulo de los álabes a la salida. ¿Y por qué permanece igual? Porque no se cambia la geometría del rodete. Exacto, muy bien. Porque no se cambia la geometría del rodete, porque el rodete sigue siendo el mismo. El rodete sigue teniendo el mismo diámetro exterior, el mismo diámetro interior y los álabes tienen la misma forma. Porque si ustedes ven cómo se obtiene beta 2, solo depende de la medición que se hace entre la línea de acción de la velocidad periférica y la tangente de salida del álabe. Y eso no va a cambiar con la RPM, eso se mantiene igual siempre. Lo que cambia son las magnitudes de las velocidades, de la velocidad periférica U2 o de la velocidad relativa, si es que cambiará. Pero el ángulo va a permanecer invariable porque depende de la forma física del álabe, o sea, cómo haya sido construido el álabe. De ahí depende el ángulo beta 2. Por eso les puse este ejercicio con diferentes RPM, para que ustedes vayan ya encontrando algún tipo de relación con lo que calculamos, para qué nos puede servir. Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué me dice de la H? La altura intercambiada en el rodete aumenta. Por supuesto que aquí falta, porque hay que quitarle pérdidas para saber cuál es la energía con la que el fluido va a salir de la bomba. Pero de aquí ya puedo sacar conclusiones. Quiere decir que si yo tengo una bomba operando a un caudal determinado y por alguna razón necesito que la bomba me desarrolle más energía, pero me mantenga el mismo caudal, entonces tengo que aumentarle las RPM de la bomba. Y por eso es que hoy en día, para ahorrar energía, es de que tenemos las bombas impulsadas con motores de velocidad variable. Y así la bomba, si el sistema le demanda a la bomba menor energía, o sea, menor H, entonces disminuyo la RPM de la bomba. ¿Y qué gano con eso? Lo que gano es de que la bomba opere siempre a eficiencias aceptables, ¿no? Si el H de la bomba, si el H del sistema aumenta, entonces aumento la RPM para que la bomba pueda suplir ese aumento de H que le está demandando el sistema. ¿Y cuándo el sistema puede aumentar el H demandado? Bueno, imagínense que alguien por allá cierra una válvula. Esa es una pérdida de energía. Si se acuerdan ustedes cuando hacíamos los Bernoullis, antes y después de la bomba, para calcular el H de la bomba, a mayor pérdidas secundarias, mayor H de la bomba. A mayor pérdidas primarias, mayor H de la bomba. A mayor diferencia de altura, mayor H de la bomba. O sea, todas esas variables que pudieran cambiar en un sistema puedan provocar que la bomba se vea en problemas, ¿verdad? Para seguir supliendo el mismo caudal. Y para eso para eso es este ejercicio, para que ustedes vean cómo afecta la RPM a la operación de la bomba. Muy bien. Jorge Luis Pineda, ¿verdad? Sí. Muy bien, Jorge Luis, muchas gracias. Bueno. Bien, no sé si tienen dudas con lo que acabamos de ver. Yo tengo una duda, ingeniero.
Dígame. Con respecto al grado de reacción, entendí que era para darle más altura energética a la bomba, pero sería, entonces yo entendí que si estaba entre el valor de 1 y, ¿verdad? Entre 0 y 1, así va a ser lo que iba a entregar la bomba, pero no sé si me lo puede ampliar más. No, buena pregunta, José Miguel. El grado de reacción es la relación que hay entre la energía de presión que me da no, mejor dicho, el cambio de presión que experimenta el fluido en energía, en términos de energía, sobre la energía total. Dicho de otra manera, ¿qué porcentaje de ese incremento de energía que le está produciendo la bomba al fluido, qué porcentaje representa incremento de presión? ¿Verdad? Entonces, a mayor, imagínense un grado de reacción 1, ¿qué significará, José Miguel? Un grado de reacción 1. No me recuerdo mal, significa que es una turbomáquina de reacción, leí, si no me equivoco. ¿Cómo? Era una turbomáquina de reacción, creo que leí. Sí, pero en función de lo que le acabo de decir, ¿qué significaría un 1? La energía total es igual a la energía de presión. Exacto. Que la energía, un grado de reacción 1, significa que el incremento de energía que el fluido experimenta es justamente en delta de presión, ¿verdad? En delta de presión. Eso significa que es una máquina de reacción pura, ¿va? O sea, si la máquina es de acción, su grado de reacción es 0. ¿Ok? Una máquina de acción, su grado de reacción es 0. Arriba de 0 y 1 ya es una máquina de reacción porque ya hay un cambio de energía de presión. Pero si llega a 1, entonces es de reacción pura, ¿va? Porque solo cambio de presión experimenta el fluido. No sé si... ¿Ya? Por eso es que se dice que, bueno, yo por lo que entendí ahí en el libro, o sea, cuando estaba haciendo el resumen, era que a menor grado de reacción se necesita como sistemas más eficientes, por decirlo así. Sí, pero sistemas, ¿qué entendió por sistema? Liceo. O sea, componentes más eficientes, quiero decir. Ajá, ¿por qué? Porque, sí. Supongo que es porque se obtienen mayores cambios de velocidades. Entonces, quiere decir que el fluido choca con mayor fuerza sobre el rodete, por ejemplo. No es eso. Lo que pasa es esto, miren. Lo que pasa es esto, vaya. Entre 0 y 1, el aumento, digámoslo en una bomba. Hablemos de una bomba para no estar hablando de aumento o disminuciones. Quedémonos con una bomba, ¿ok? Sabemos que la bomba le incrementa la energía del fluido, ¿verdad? Para eso es la bomba. Le aumenta la energía del fluido. Ok. ¿Qué tanto por ciento de esa energía que la bomba le entrega al fluido es energía de presión? Entre mayor el grado de reacción, entre 0 y 1, mayor ese incremento de presión, ¿verdad? Entonces, si el grado de reacción de la bomba es muy pequeño, lo que significa es que la bomba no le está dando mucha presión al fluido. Y si no le da la presión suficiente al fluido, ¿se recuerdan ustedes cuando mirábamos las pérdidas, pérdidas en tuberías? ¿Qué provoca las pérdidas en las tuberías al fluido en términos de presión? O disminuye el flujo, ingeniero. No, en términos de presión, no. ¿Qué le provoca las pérdidas al fluido en términos de presión?
disminuye la diferencia de presiones entre los puntos. Ajá, disminuye la presión, ¿verdad? O sea, disminuye digamos que disminuye la diferencia. O sea que si el fluido parte, digamos, de 100 kilopascales y llega a 200 kilopascales, ganó 100 kilopascales, ¿va? ¿Okay? Un grado de reacción menos me va a decir de que ya no va a llegar a 200 kilopascales, va a llegar a 150 kilopascales. Solo ganó 50 kilopascales. ¿Y por qué es importante eso? Porque las pérdidas le provocan caídas de presión al fluido. Entonces, si el fluido no tiene suficiente presión, lo que va a suceder es de que las pérdidas ocasionadas por tubería o por accesorios van a provocar una caída de caudal bastante significativa, porque la bomba es como que no tuviera fuerza la bomba de impulsar el fluido, pues así viéndolo de manera así, para que se agarre la idea, ¿va? Es como que la bomba no le da suficiente fuerza al fluido. Está mal utilizado eso, pero digámoslo así para que comprendan. Entonces, ingeniero, entonces en lo que presentaba Bañero, cuando él presentaba el valor de las RPM, había una disminución, a pesar de que había un aumento en la energía, había una disminución en el grado de reacción. Sí, porque habría que ver. Había menos grado de reacción. Disminuir el grado de reacción a mayor RPM. Sí, a mayor RPM disminuye el grado de reacción. Ah, sí, habría que verlo. Porque porque aumenta la carga de aumenta la diferencia de cargas de velocidad. Pero eso qué implicaría a la hora, digamos, de tener una bomba que lo que se utiliza ya para trasladar un fluido de un lugar a otro? Eso de que a mayor RPM va a sacrificar el grado de reacción, va a modificar su grado de reacción. Entonces, digamos, la bomba no podría llevar el fluido a ciertas distancias, digamos. Eso habría que evaluarlo. Eso es lo que tiene que evaluar cuando se analizan las bombas, ¿verdad? La verdad es que para eso todavía falta. Pero ahorita quédense con los conceptos de energía intercambiada de rodete, grados de reacción, cómo cambian las velocidades absolutas del fluido a la entrada y a la salida cuando cambian RPM. ¿Ok? Porque si comenzamos a hablar de cuál es en realidad las diferentes maneras en que la bomba se pudiera comportar en los sistemas, nos vamos a confundir, porque es mejor agarrar un sistema, colocarle una bomba y ya teniendo claros los conceptos de las variables que inciden en el comportamiento de una bomba, ahí se puede comprender mejor, ¿va? Pero todavía no es el momento para eso. Muy bien, jóvenes, el último grupo para que se vayan para que tengan una pausa antes del examen. ¿Todos tienen examen? La mayoría. Vaya, vamos al último grupo. Vamos al grupo de... Grupo. Estoy buscando aquí un grupo que... El grupo 6 no es puesto, ¿verdad? El grupo 6 no es puesto. ¿El grupo 6? No, todavía no hemos expuesto, ingeniero. ¿El grupo 6, Ana Ruth? ¿Los ejercicios o lo del resumen todavía de la vez pasada? Veamos el grado de reacción. De ese hice una presentación, pero no lo terminé. ¿O el PDF entonces? Vale.
Yo creo que estamos claros ya con los ejercicios, ¿verdad? Jóvenes. ¿Estamos claros con los ejercicios? Sí, ingeniero. Sí. Va muy bien. Qué bueno. Ese es el objetivo de esta clase. Háganle las modificaciones a las soluciones y me las envían. Como tienen examen, vamos a hacer una cosa. Mañana en la mañana tienen clase. Sí, ingeniero. Sí, Memo. Vale, les voy a dar hasta las 12 para que suban los ejercicios. Mañana a las 12 p.m. Bueno, antes de medianoche, ¿verdad? Sí sería. Mañana es miércoles, ¿verdad? Sí. Sí, está bien, les voy a dar hasta las 10 de la noche. Bien. Para que después del examen descansen y mañana ahí se ponen y tienen todo hasta las 12 de la noche mañana para subirlos otra vez. Para subirlos, mejor dicho, ya corregidos, pero corregidos, ¿verdad? Corregidos, no van a subir lo mismo que ya tienen ahí. Introduzcan los triángulos de velocidad para poder hacer bien las ecuaciones. No hagan las ecuaciones vectorialmente porque se van a meter en problemas. Hagan la tablita, en la tablita, háganla justamente así como la presentaron los grupos, el último grupo, ¿verdad? Hagan una tablita final con todas las RPM para que hagan conclusiones respecto a eso. Recuerden que tienen que hacer conclusiones de los problemas, ¿verdad? Entonces hacen conclusiones respecto a eso. Se ve, ingeniero. Sí, está bien. Hágalo un poquito más grande, por favor. Ahorita. No mucho. Vaya, está bien. Entonces, primero definimos qué es el grado de reacción en una turbomáquina hidráulica. Y vemos aquí que dice que se define como la relación entre dos energías de fluido, la cedida o comunicada por el rodete en forma estática. Esta sería la energía en forma estática o también la energía de presión. Y la energía total suministrada a o por la máquina. Tenemos aquí que para el grado de reacción para una turbina hidráulica, esta es la deducción, ¿verdad? Se aplica Bernoulli a la entrada del rodete. Tenemos aquí la presión a la entrada sobre la densidad, más la altura, Z1 a la entrada, más la velocidad a la entrada al cuadrado entre 2, ¿verdad? Y lo mismo para la salida. Entonces el total de la energía suministrada al rodete será la diferencia de la energía a la entrada y la de la salida. Y tenemos aquí entonces Y1 menos Y2 es igual a la diferencia de esas energías, ¿verdad? Aquí tenemos entonces que la diferencia de presiones sobre ρ más la diferencia de alturas por la gravedad es la energía de presión. Y Y es la energía total suministrada a la máquina. Entonces, aquí tenemos Y, que la acabamos de definir como la energía total suministrada a la máquina, sobre la energía de presión, que es como se definió al principio, la energía de presión sobre energía total suministrada. O también 1 menos la energía dinámica, siempre sobre la energía total suministrada. También se puede expresar en términos de alturas, dividiendo entre, permítame. Como Y es igual a la gravedad por la altura. La altura neta le llama el libro más adelante, según lo que leí. Entonces aquí sustituimos esa ecuación de la gravedad por altura y entonces tenemos ya aquí H y aquí nos queda la densidad, la gravedad, perdón, en la ecuación de acá arriba, en la parte de aquí arriba.
tenemos el grado de reacción para una bomba. En este caso define dos, está el grado de reacción teórico y el real. Primero vamos a hablar sobre el teórico. Siempre aplicando Bernoulli a la entrada y a la salida y despreciando las pérdidas se tiene de esta forma. Estos tres primeros términos son de Bernoulli a la entrada más la energía específica intercambiada en el rodete según la definición que teníamos de la ecuación de Euler igual a la energía a la salida, ¿verdad? Bernoulli a la salida sería. Entonces tenemos aquí, permítanme. Sí, aquí solo hace un despeje y tenemos el delta de presiones sobre el ρ más el delta de alturas por la gravedad más la diferencia de energía cinética de velocidades al cuadrado. Aquí también lo que ya les mencionaba, que este término lo llama energía dinámica. Entonces, para una bomba se considera que la energía de presión sería esta ecuación que se ve acá, considerando el cambio de las alturas igual a 0, ¿verdad? Entonces nos queda simplemente de esta forma el cambio de presión sobre ρ y de la misma ecuación de Euler que teníamos acá, habíamos dicho que esta expresión es la energía de presión. Entonces la igualamos. La igualamos en esta otra y nos queda de esta forma aquí despejando, siempre con la definición, ¿verdad? La energía de presión sobre la energía total del rodete y aquí sustituimos y nos queda de esta forma. ¿Se me está escuchando? Sí, sí. Bueno, continúo entonces. Tenemos el grado de reacción real ahora, siempre para una bomba. Considerando las pérdidas, la altura de presión del rodete, esta sería la real, ¿verdad? Porque se consideran las pérdidas. Y la altura H efectiva suministrada por la bomba serán menores que la teórica. Digamos, este infinito entiendo yo que es para es algo que se considera teórico para un número infinito de álabes. Entonces aquí tenemos lo mismo que acabo de decir, H va a ser menor que la energía intercambiada en el rodete teórico, ¿no? Entonces, igual la definición sería la energía de presión real entre la energía total intercambiada, ¿verdad? Y para un ventilador sería lo mismo, lo único que se expresa de mejor manera o es más usual expresarla en términos de presiones. Entonces aquí solo se multiplica por la gravedad, por ρg me parece, y se opera, queda ya en términos de presiones. Igual el real sería el cambio de presión real en el rodete entre el cambio de presión total. Y tenemos aquí las notas del grado de reacción. Dice aquí que las alturas estáticas y de presión que aparecen en el numerador de las ecuaciones anteriores se refieren al rodete, no a toda la máquina. Veamos aquí otra. Con el grado de reacción se puede determinar si una máquina motora, turbomáquina, perdón, es de admisión parcial o total, y la forma de los álabes, como en las bombas, es lo que explicaba aquí, creo el ingeniero ahorita, que en las bombas, si el grado de reacción es bajo, es preciso transformar la energía cinética producida por el rodete en energía de presión medida mediante un difusor,
que era lo que el ingeniero explicaba hace unos momentos, que si el grado de presión era menor en las bombas, o sea, era bajo, no íbamos a tener no le íbamos a suministrar suficiente presión al fluido, y por eso es que se utiliza, dice aquí, un difusor, ¿verdad? Y aquí también. Oigan, el difusor al que menciona, ponga ahí por favor el numeral anterior que estaba leyendo. Sí. O sea, el difusor al que hace mención acá, que si el grado de reacción es muy bajo, el difusor es la caja, es la voluta de la bomba. Lo que para la turbina es la cámara espiral, para la bomba es una voluta, o sea, es una especie de difusor. ¿Por qué se llama difusor? Porque lo que hace es aumentar el área transversal, la velocidad va disminuyendo, va aumentando la presión. Como el fluido ya salió del rodete y no ganó suficiente presión, porque el grado de reacción es muy bajo, dice, ¿verdad? El grado de reacción es muy bajo. Entonces todavía lo puede hacer en la voluta, o sea, en el difusor de la bomba, ¿va? ¿A eso se refiere ahí? Bueno, está bien. Las bombas suelen construirse de reacción, ¿verdad? Las bombas nunca van a ser de acción, ¿ok? Eso es el número 3, miren. Y luego hay un ejemplo 4. Yo creo que nos vamos a quedar acá para que tengan tiempo de ir a tomar agua, que preparen para el examen, ¿verdad? Entonces, nos vamos a quedar acá, solo nos vamos a poner de acuerdo si nos vamos a ver el jueves o el viernes. Entonces, jóvenes, nos veremos el jueves o el viernes. No sé, ingeniero, usted díganos ahí cuál es la disponibilidad si gusta. Con respecto a eso, el ingeniero de fundamentos ya cambió los horarios, entonces ahora en el expediente nos aparecen horarios así en la noche, ingeniero. No sé, y el jueves se supone que tenemos discusión, ¿va? Pero no nos ha dicho si este jueves sí vamos a tener discusión. Ajá, exacto, pero ahora les pregunto. Me extraña que diga que depende de mi disponibilidad, si ese es el problema que tenemos de las clases. No, jueves no, creo que esta semana no tenemos clases, ingeniero, de electrónica. Lo que pasa es lo siguiente, y se lo voy a decir aquí delante de todo, pero generalmente no vamos a estar teniendo discusiones tan seguidas de electrónica. Entonces estamos sujetos a lo que el ingeniero William diga, y a veces nos avisa entre semanas, digamos, nos manda un correo martes o miércoles y nos dice que va a haber discusión, ¿va? Entonces, pero hasta el momento no ha caído ningún correo de él y tampoco ha dicho nada acerca de una discusión esta semana. Entonces creería yo que sí podría ser. Ahora hagamos una cosa, David, escríbanme ¿cuándo tendrían ya respuesta si van a tener discusión o no? Miércoles en la noche. Miércoles sí. En la noche. Entonces, sí. pero cerciórese primero, ¿va? Si no va a haber, pues me escribe. No tendremos clase de electrónica. Y ahí, pues, por supuesto, tendríamos clase de máquina. De máquina, ¿no? Sí. Tendríamos clase de máquina. Está bien, perfecto. Pero espere primero a ver qué le dice el profesor de ¿qué dice que es? De electrónica. Electrónica. Ok. Espérese que le escriba a él para... Sí. O si no, ustedes le pueden preguntar, pues si él ya sabe si va a dar discusión o no. Tal vez voy a hablar con él y le voy a decir que si nos podría dar como un calendario de actividades para que así tengamos ya. Tampoco le pido un calendario de actividades que no lo va a dar. No. Usted solo puede tener si para este jueves ya tiene programada la discusión o no. Va. Está bueno entonces. No va a meter en problemas al hombre usted pidiéndole una programación para todo el ciclo. No, pues sí, usted nunca sabe, usted tiene que estar preparado para todo. Ni en la escuela le ha pedido eso, usted ya lo quiere exigir. No, pues sí, mínimo. Entonces sí quedamos, David. Estaría pendiente de que usted me avise y
hagan los arreglos de los problemas para y los felicito a todos porque han hecho un buen trabajo. Veo que en realidad le han entrado al tema. Gracias, sí, le hemos metido. Para que bueno, si tenemos clase el jueves, ahí vamos a ver lo que son las pérdidas. Hoy no es viernes, pero ya no les quito más el tiempo para que paren para el examen. Pasen buenas noches, jóvenes. Buenas noches.